La visión de e-commerce creo que en todo México y en todo el mundo cambió de forma radical. Sin embargo, la pandemia nos aceleró de una forma brutal. Nadie estaba preparado para poder abastecer una demanda tal como la que nosotros empezamos a recibir a inicios de la pandemia. Lo que hizo la pandemia, desde mi punto de vista, es abrir los ojos a millones de personas sobre qué tan conveniente es la compra en línea y cómo puede mejorar su vida. Ya no podemos pensar que solamente ciertos roles de una organización son los roles que entienden de tecnología o que entienden de herramientas que analizan data. No veo un reto más importante que la adquisición y formación de talento. El skill principal que necesitamos en este ecosistema es la versatilidad. La visión de e-commerce creo que en todo México y en todo el mundo cambió de forma radical en este 2020. Y la pandemia, una de las grandes ventajas que trajo para los negocios fue la digitalización de los negocios mismos. Todos estuvimos en algún momento en la necesidad de comprar por emergencia alimentos, medicinas, agua, algún aparato electrodoméstico que se descompuso en la casa y tuvimos que recurrir al canal digital como la única opción durante algunos meses de la pandemia. Antes de la pandemia, pues éramos una alternativa más para la compra de cualquier necesidad que los consumidores tuvieran, ¿no? Durante la pandemia fue la única alternativa, porque con todo el tema de lockdown no podían salir de sus casas, entonces los consumidores buscaron una alternativa de poder satisfacer todas sus necesidades a través de este tipo de aplicaciones. La pandemia lo que hizo fue avanzar la digitalización del mercado, lo que se iba a hacer en 3 años, en 3 meses, esto ayudando a la adopción del comercio electrónico de los clientes. Entonces, al día de hoy, el 70% de las personas en el mundo han realizado una compra en Internet. México fue el país en el mundo con mayor crecimiento en 2019, con 35% de crecimiento. Desde 2017, en la región, América Latina, México ha sido el país con mayor crecimiento. Y en 2020 llegamos a un 81% de crecimiento, significa que el comercio electrónico pesa más de 300 mil millones de pesos de ventas y eso representa el 9% de todo lo que se vende en el canal menudeo. Lo que sabemos es que la economía digital ya venía creciendo y hoy en día crece todavía más. Por diversas razones. Una es gracias a la adopción de teléfonos móviles. Afortunadamente, a partir de la reforma del 2013 ya prácticamente cualquier mexicano tiene acceso a no sé si cualquiera, pero muchísimos mexicanos tienen acceso a un teléfono inteligente y cada vez más es posible también tener acceso a un método de pago electrónico. Para nosotros el factor mobile es clave porque nosotros lo que queremos es hacerle más fácil al consumidor su compra de súper semanal o intrasemanal. Y esto lo que implica es que lo tenga en el momento en el que lo necesite. Entonces, una computadora no siempre la tienes, un teléfono sí. El número de internautas en México que acceden a Internet a través del smartphone es mucho más alto que el de desktop. Entonces, ya llevamos prácticamente una década en donde mobile es más importante que desktop. Ya se estima que en 2 años en México el 50% de las ventas se va a hacer a través de dispositivos móviles. Y el día de hoy, en 2021, el 85% de las búsquedas se hacen a través de dispositivos móviles. Sin celular no habría industria digital en México. Lo que hizo que este país diera un paso cuántico hacia la industria de comercio electrónico y todo el mundo digital fue el acceso a un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque lo que está permitiendo es que todas las personas puedan acceder a sitios, pero también el que pueda haber compartir información mutuamente. En la industria digital de lo más importante es que las empresas e individuos puedan compartir información. Es muy afortunado que México, esa industria se haya vuelto muy competitiva. Pasamos de ser de los peores países del mundo en cuanto a acceso a datos a ser, no sé si uno de los mejores, pero sí bastante competitivo.
Se estima que entre hoy y 2023 se triplicará el tamaño del comercio electrónico en México. Es muy probable que en 2023 superamos a Brasil en la región. Para comparar con otros países, España está en un 11%, estamos muy cerca de España ya. Nos estamos acercando a Estados Unidos, por ejemplo, que está en un 16%. Nos falta todavía mucho para llegar a China, que está arriba de los 50%, pero vamos en muy buen camino. El nuevo comprador mexicano online es mucho más estricto que el comprador físico, porque tiene más opciones y porque tiene lo que necesita, cuando lo necesita, de la forma que lo necesita, al precio que lo necesita. Se amplió muchísimo el tipo y el perfil de usuarios. Entonces, lo primero, ¿cómo lo defino? Súper adaptable, ¿no? Porque se adaptaron a comprar de una manera distinta. Y también súper exigente, ¿no? Porque no solo por comprar de una manera distinta iban a bajar los niveles de calidad que estaban esperando. Entonces es un usuario y un consumidor muy adaptable, muy exigente y que le gusta la inmediatez. La principal razón por la cual la gente compra en línea es por tema de practicidad. Entonces, 6 de cada 10 mexicanos están comprando para encontrar productos que no encuentran en las tiendas físicas o en México. 6 de cada 10 están comprando en línea porque quieren ahorrarse filas. 6 de cada 10 están también comprando en línea para ganar tiempo. ¿Okay? Entonces, por primera vez, de las 5 principales razones de compra en línea, el precio no está. Eso habla de un comprador que ha evolucionado mucho, que ha madurado. Es un comprador que no es un comprador novato, es un comprador preparado. Con el comienzo de la pandemia hace más o menos un año, aquí en México y en la región, la importancia de los marketplaces, desde mi punto de vista, aumentó fuertemente porque para especialmente las pequeñas y medianas empresas, eso implicó la principal fuente de sus ingresos porque tenían que cerrar sus tiendas en el mundo físico y bajar la actividad, así que muchos tuvieron que aumentar su presencia online y los marketplaces ahí jugaron un papel crítico. Pues es que el marketplace ha venido a cambiar la forma entera en la que los pequeños actores de la economía juegan y compiten con los grandes corporativos. Entonces las plataformas, la verdad, lo que han venido a hacer es cambiar la forma entera en la que un emprendedor, un autoempleado, puede acceder a un mercado tan competido como esté, siempre y cuando tengas las estrategias correctas. Había muchos bazares físicos en la Ciudad de México que de pronto pues quedaron sin poder operar. Nosotros nos les acercamos, los invitamos a participar, abrimos nuestra plataforma para que ellos pudieran hacer uso de la misma y continuar sus iniciativas. Sin lugar a dudas, el marketplace puede ser un extraordinario aliado. ¿Por qué? Pasa muy seguido que las empresas creen que van a poner su página web y que el cliente va a llegar solito. Eso no pasa. Te ayuda a conseguir esos clientes que tú de otra manera no tendrías capacidad de conseguir por tu cuenta. Mi recomendación siempre que alguien me pregunta ¿cómo le hago para entrar al mundo digital? Es hazlo a través de un marketplace. Que hay varios. Está Mercado Libre, está Canasta Rosa, está Amazon, está Walmart. Afortunadamente hay varios marketplaces. Ni siquiera es que tengas que casarte con uno solo. La gran ventaja que creo que vivimos durante esta pandemia en Grupo Coppel son los más de 8 años desde que se conformó todo este equipo de la división omnicanal y que año con año fuimos definiendo nuestras metas, nuestra roadmap, nuestras iniciativas prioritarias, el plan de transformación tecnológica, la amplitud de capacidad de entrega, de atención a clientes en línea, en fin, son 8 años de estar creciendo. Sin embargo, la pandemia nos aceleró y nos aceleró de una forma brutal. Teníamos semanas con crecimientos de más del 1000% en ventas, el tráfico crecía 500, 600%, nuestra app pasó de ser el último canal en participación de ventas al segundo con mayor participación y para algunas categorías se volvió el canal número 1. Por ejemplo, en préstamos o en abonos, el canal más demandado y utilizado por nuestros clientes es nuestra app Coppel y esto nos trajo muchos retos. ¿Cuáles retos nos enfrentamos y cómo estamos preparados? El primero fue un reto de infraestructura tecnológica. El poder escalar todo ese tráfico y esas operaciones nos llevó un reto muy grande. Estábamos en un proceso de
actualizar nuestra plataforma de e-commerce. Tuvimos que ponerlo en hold para atender esta pandemia y nos enfocamos a planes de acción inmediatos para resolver puntos de dolor. Incremento en tráfico, incremento en usuarios, incremento en órdenes, incremento en volúmenes de órdenes procesadas en nuestras bodegas. Y eso fue lo primero, atención a la infraestructura. En términos de gente también fue un crecimiento muy grande, pasamos de 400 a 650 personas en menos de 6 meses y fue un reto grande capacitar, entrenar a la gente, alinear procesos, alinear culturas. Mucha gente venía de otras empresas y de otras experiencias y poder alinear con un solo objetivo en mente: satisfacer a nuestros clientes a lo largo de las necesidades y a lo largo de su experiencia digital. Tenemos un equipo dedicado exclusivo a la conversión, que es un equipo que, siguiendo metodologías más herramientas de pruebas y pruebas incrementales, todo el tiempo nos están dando insights a los equipos de producto y a la operación digital. Estos insights nos los están proveyendo para poder tomar decisiones e implementar estas mejoras a gran escala. Esa es una de las herramientas que estamos usando. Además, tenemos equipos expertos en experiencia de usuario, en investigación de usuario, que nos están trayendo información de forma constante para ver cuáles son esas fricciones y esos puntos de dolor. Hemos hecho también muchos cambios en la parte de atrás, en el backend de nuestro negocio, para poder escalar más rápido todo este volumen, disminuir los tiempos de carga, disminuir fricciones. Implementamos un sistema de tracking de pedidos, habilitamos mucho más herramientas a nuestra gente del chat y de nuestro call center, de nuestro 01800, y con esto fuimos disminuyendo fricciones, lo cual se tradujo en una mejor conversión. Pues nuestro marketplace es algo que recientemente lanzamos. Lo lanzamos en octubre del año antepasado, y fue algo que empezó poco a poco, pero el marketplace sin duda es una apuesta estratégica para Coppel. ¿Por qué lo es? Porque tenemos la oportunidad de que cientos de miles de proveedores, nuevas marcas, puedan entrar al ecosistema de Coppel. Tenemos una base de clientes muy grande que tienen un crédito departamental Coppel, que tiene una tarjeta de débito Bancoppel, una tarjeta de crédito, y al dar de alta tus productos como seller en nuestro marketplace, pues nuestro marketplace te va a dar la oportunidad de acceder a millones de clientes de una forma muy rápida y escalable. Creo que este 2021 es el año en el que vamos a potencializar mucho más nuestro marketplace. Vimos en el mes de abril una aceleración increíble de demanda y tuvimos que reaccionar con mucha velocidad. El crecimiento del 2020 total año fue arriba del 100% aquí en México, el 103% en valor transaccionado y también más del 100%, 109% en valor transaccionado con Mercado Pago, las soluciones de FinTech. El reto fue cómo ampliamos los equipos, también de una manera muy acelerada, pero todos trabajando de manera remota. La tecnología hizo que el negocio se pueda duplicar prácticamente de un día para otro, que es lo que pasó, ¿no? Y también absorber un fuerte incremento en tráfico. Hoy en día, en Mercado Libre, solamente en México, estamos recibiendo más de 15 millones de visitas en nuestras apps y páginas web. Casi toda la tecnología que utilizamos la desarrollamos nosotros mismos. Es decir, tenemos a miles de desarrolladores y eso nos permite innovar, cambiar con mucha frecuencia y velocidad las cosas. Obviamente, entre más control se tiene sobre la tecnología, mayor control, mayor impacto se puede lograr con la misma. Otra cosa definitivamente son todos los algoritmos que muestran productos relevantes hacia el consumidor que está buscando algo. Lanzamos también, por ejemplo, el algoritmo de credibilidad que básicamente valida si un producto realmente tiene un descuento en relación a los últimos 30 días de venta, y solamente si eso es el caso lo incluimos como una oferta, ¿no? Para facilitar también un poco la búsqueda o la casa de oferta al consumidor. Nosotros nos enfocamos en el cliente, y el cliente para nosotros no es solamente el consumidor, el cliente también es el vendedor, ¿no? Pero realmente nuestra métrica principal es
el NPS, el Net Promoter Score, con que medimos la satisfacción de ambos grupos, de los vendedores y de los compradores, y el objetivo principal es mejorar esta satisfacción continuamente. El crecimiento de Corner Shop durante la pandemia, o al cierre de 2020, es que casi llegamos a triplicar nuestro crecimiento contra 2019. Entonces fueron números increíbles. El crecimiento, sin duda, no se puede atribuir a solo una cosa. Pero lo que sí te cuento es que uno de los pilares de Corner Shop es una atención personalizada a nuestro consumidor final. Entonces todo el desarrollo tecnológico que hay detrás o que hubo detrás es cómo mantenemos esta atención y este excelente servicio en cada pedido que cada usuario hace. Entonces, desarrollos que se tuvieron que hacer es esta parte de muchas veces cuando los shoppers dentro de la plataforma van al súper no encuentran todos los productos, entonces se desarrolló la alternativa de reemplazos. Entonces, de esta forma, los usuarios podían identificar qué artículos no estaban disponibles, seleccionaban por los que quisieran intercambiarlos y con eso pueden tener su carrito completo. Ese fue uno de los desarrollos y sin duda otros desarrollos fueron para seguir eficientando la operación dentro de la aplicación, en toda la asignación de rutas para los shoppers que operan en la aplicación, la asignación de tiendas, la integración de catálogos de tiendas con la aplicación para tener inventarios y precios actualizados. Entonces, todos estos desarrollos tecnológicos enfocados a dar un excelente servicio y una excelente experiencia a nuestro consumidor sin duda fueron uno de los diferenciales para hacer una plataforma muy atractiva durante la pandemia. Justo en marzo, que empezó, vamos a decir, todo el encierro de la pandemia, para abril ya nosotros estábamos viendo las ventas duplicadas, ¿no? Y sí, muy emocionados de que iba creciendo muy bien el negocio, pero también preocupados por toda la presión que esto significaba para los equipos operativos y para los equipos que tenían que operar el negocio. Realmente nos empezamos a dar cuenta que pues, probablemente no estábamos situados en la mejor manera o con los mejores procesos para enfrentarlo, por lo que pues, rápidamente todo el equipo se volcó a solucionar esos temas específicos, temas de tecnología, temas de recursos humanos, que justamente era lo que nos iba a poder ayudar a escalar sin sacrificar calidad. El equipo de tecnología ha estado enfocado justamente en ver cómo mejorar esa experiencia de usuario, ¿no? Tanto para las tiendas como para los compradores. Entonces hemos lanzado algunas funcionalidades, algunas muy notorias, algunas no tanto, pero en el año lanzamos una nueva categorización de productos, rediseñamos por completo la categorización de productos, obviamente todo esto habilitado por la tecnología, con el fin de ayudarle al comprador a encontrar más rápido el producto que está buscando, ¿no? Otra cosa que hizo el equipo de tecnología y que nos apoyó mucho fue en hacer más enfático la comunicación de promociones y descuentos. Entonces, anteriormente o hace un año nosotros no teníamos lo que es el strike-through price, ¿no? El precio que se ve tachado y ahora en 25%, ¿no? de descuento y el nuevo precio. Entonces, ese tipo de cosas que son pues muy llamativas a la vista y al comprador, son atractivas, son algunas de las cosas que hemos estado trabajando, así como micrositios dentro de Canasta Rosa, muy enfocados a eventos especiales como Hot Sale o Buen Fin. Mira, justo es el primer supermercado 100% en línea en México y de los primeros en Latinoamérica. Somos pioneros en la región y la gran diferencia que nosotros tenemos es que nosotros somos dueños, ¿no? también de nuestro inventario. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, no tenemos tiendas físicas. Operamos, se llama Dark Stores, el modelo. Operamos a través de eso para llegar al consumidor. El crecimiento ha sido increíble, o sea, realmente ha sido increíble lo rápido que hemos llegado a los volúmenes que tenemos hoy. Crecemos un 30, 40% mensual, va variando, ¿no? Crecemos más o menos así. También depende de nuestra capacidad operativa. Ahorita acabamos de cerrar una ronda de capital muy fuerte, $65 millones, la serie más grande de Latinoamérica, y eso lo que nos va a ayudar a hacer es justo, otra vez, acelerar más la inversión en tecnología. Nosotros invertimos, desarrollamos todo internamente, y acelerar también nuestra capacidad de llegar
a más hogares. Han sido unos meses de pulir nuestros procesos para poderle prometer o cumplir, ¿no?, esta promesa al cliente en cuanto a tiempos de entrega, ¿no?, horarios de entrega. Damos mucho peso a que sabemos todo lo que implica, ¿no?, a veces para la persona el poder, el decir quiero recibir mi pedido a X hora, ¿no? Entonces sí es, otra vez, sabemos lo que implica para la persona, entonces tenemos que cumplírselo, ¿no? Porque a lo mejor nos está esperando en ese hora. Nosotros tenemos una hora de rango en la que entregamos y sí, lo que implica para nosotros es muchísima logística interna de operaciones. Además, los días son variados, los horarios son variados, hay días de mucha operación y carga operativa y aún así necesitamos cumplirle. Y otras son su pedido completo, ¿no? O sea, y sigue siendo un reto para nosotros el que tú me pidas y yo te lleve exactamente lo que me pediste. Nuestra competencia, nuestros competidores manejan mucho los sustitutos, nosotros no. Nosotros queremos que lo que te pedimos te llevamos y eso no ha sido nada fácil, ha sido trabajo de bastantes meses. El año pasado fue un año difícil, todo el mundo lo sabemos, y aún así nosotros crecimos en compradores y crecimos en vendedores. Nuestra plataforma la seguimos mejorando en términos de experiencia. Entonces, en datos duros hemos crecido más de 40% el año pasado. Fuimos disruptivos en su momento porque fuimos la primera empresa en México en vender artículos de alta calidad, ¿no?, antes que otras de las distribuidoras o tiendas departamentales grandes. Entonces eso nos ganó un beneficio en el mercado. También otra de las cosas es que fuimos pues precursores de la segunda mano en línea y de una visión de circularidad, en donde permitimos a las personas monetizar sus guardarropas y con eso obtener, ¿no?, un ingreso. Yo creo que la economía circular no forzosamente tiene que estar atada a la tecnología, pero la tecnología la provee y la permite, ¿no? Yo con tecnología puedo entender que tú compras y que por lo tanto con esa compra el día de mañana la vas a poder vender porque ya te sé reconocer. La tecnología y la información me permiten tener una trazabilidad de un cliente y me permiten potenciar el servicio que yo le puedo dar a ese cliente y eso hace que se habilite la economía circular. Y nosotros nos tuvimos que adaptar, obviamente, con el equipo. Lo primero, tenemos que cuidar a las personas, entonces nos mudamos una parte a home office y otros que estamos aquí en el almacén venimos todos los días, pero con todos los cuidados de la sana distancia, de los cubrebocas y tal. Y luego para nuestros clientes, todos los puntos de contacto que tenemos con ellos, ser contactless, ¿no? O sea, en donde ellos nos envían por paquetería los artículos a la venta, nosotros los hacemos llegar a domicilio y en los casos en donde tenemos un punto de contacto con el cliente, pues con todas las medidas que lanzamos este año nuestra curaduría virtual, es decir, si antes la mayoría de los productos que dejaban a consignación eran con un contacto físico, ahora te diría que más del 60% es sin contacto físico, ¿no? Entonces ahí nosotros tuvimos que innovar y proponer nuevas cosas y también estuvimos para sustituir una venta offline, estar haciendo iniciativas de venta de lives y cosas que permitan un poquito más de interacción, como la conexión social y tal, ¿no? Apenas este año estamos introduciendo a México la plataforma Alibaba.com, que es la plataforma de ventas a mayoreo, B2B, de exportaciones más grande del mundo, en la que estamos en más de 190 países, tenemos más de 130 millones de usuarios, más de 14 millones de empresas compradoras constantes en la plataforma. Y te lo decía, antes de este año teníamos 28 empresas mexicanas exportando en esta plataforma. Pero realmente representa una oportunidad para que los mexicanos pongamos nuestro lugar como potencia productora en el mundo y que seamos nosotros los que estemos comercializando nuestros productos. Tengo más de 4,900 proveedores de aguacate en Alibaba.com. 6 son mexicanos. Nueces pecaneras, lo mismo. Plata, dátiles, varita. El producto en el que México sea potencia exportadora, no estamos subidos en la plataforma de comercio electrónico más grande del mundo. Entonces representa una oportunidad gigante.
¿Qué está pasando? ¿Por qué los mexicanos no han podido subirse a la plataforma de comercio electrónico más grande del mundo en términos de negocio B2B? Falta de conocimiento y falta de apoyo. Y falta de conocimiento de que pueden vender a través de ella. Porque yo tengo muchísimas cuentas, más de 300,000 cuentas de mexicanos que importan a través de Alibaba.com, pero que no saben que ellos pueden también vender o piensan que no son competitivos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque lo que te decía, la empresa que más aguacates vende en la plataforma es americana. ¿Por qué estamos permitiendo que otras empresas que sí tienen el conocimiento de cómo utilizar plataformas digitales, que sean ellos los que se hacen millonarios vendiendo productos mexicanos? Ahora es la época de la data y es la información la que nos permite generar los productos y recursos que los consumidores necesitan. Ya no se trata de las empresas diseñando productos e intentando vendérselos a los consumidores a través de mercadotecnia. Se trata de las empresas generando productos y servicios a partir de las necesidades que los consumidores reflejan en la data que se genera en redes sociales y plataformas digitales. Pues en general, cualquier plataforma digital se tiene que basar en data. Evidentemente, tenemos que ser capaces de utilizar la información de nuestros usuarios para darle mejores herramientas a nuestros socios vendedores que puedan generar mejores productos y servicios, que se puedan vender mejor y campañas dirigidas a través de nuestra plataforma. Logística, evidentemente pagos. Necesitamos proveer la capacidad de que nuestros clientes reciban su dinero de cualquier forma posible. Si estamos hablando de efectivo en OXXO, pago contra entrega, tarjeta de crédito, SPAY, CODI, código QR, necesitamos tener todas las opciones de pagos. Entonces, y finalmente, operaciones. Darle la posibilidad a nuestras empresas de tener los instrumentos y herramientas dentro de la misma para poder potenciar sus negocios. Tenemos toda una plataforma de analítica que le permite a nuestros clientes ver cómo están funcionando sus productos o sus tiendas dentro de nuestra plataforma. Les enseñamos en dónde le están dando clic, en qué país están dando clic a sus productos. Tenemos, por ejemplo, una plataforma de analítica que se llama RFQs, se llaman Requests for Quotation, en donde nuestros clientes pueden ver al mismo tiempo cuántas personas hay alrededor del mundo que están buscando su producto. Y ellos pueden mandarle una cotización a esa persona específicamente. Imagínate que hay una persona en Emiratos Árabes que está buscando café. Y yo soy un productor de café de Chiapas y en este mercado puedo ver, hay un comprador de Emiratos que está buscando café y yo decir, hola, ¿cómo estás? Soy Andrés, este es mi café chiapaneco, está buenísimo, te mando mi cotización, te mando mis productos, te mando mis fotos, visita mi página para que puedas conocer lo que hago. Entonces, esta información que le estamos dando constantemente a nuestros clientes les permiten generar productos nuevos, les permiten atacar nuevos mercados que ellos nunca habían considerado, les permiten tomar mejores decisiones a partir del tipo de productos que tienen que manejar en la plataforma. Creo que si hay algo importante que podemos copiar en México del crecimiento que ha vivido Grupo Alibaba, es este concepto de que se puede crecer cuando todos aportamos, cuando todos colaboramos, cuando todos ganamos, cuando todos compartimos recursos de un mismo ecosistema que le permita a todo mundo beneficiarse y a todo mundo crecer. Está demostrado a nivel mundial la correlación entre las ventas en línea y la penetración de smartphones. ¿Okay? En México se estima que tenemos una penetración del 90%, lo que hace de México uno de los países con mayor penetración a nivel mundial. Comparando 2019 con la situación actual, hace un año el tráfico desktop quizás pesaba 15% y ahora es menos del 10%. Es decir, aumentamos todavía mucho más el tráfico móvil, especialmente en las aplicaciones de Mercado Libre. Ya se transacciona más del 80% de todo el valor. Estamos mucho cambiándonos el chip a ser un mobile only, enfoque, estrategia, desarrollo, construcción de producto y experiencia. Porque más del 80% de nuestro tráfico ya viene desde dispositivos móviles. Y encima de eso están las descargas y los usuarios de nuestra app. Entonces el ecosistema de mobile para el cliente Coppel es el ecosistema más importante. Entonces
Hemos venido trabajando ya hace muchos años en hacer optimizaciones para móvil y solamente que móvil, sin desatenderlas como el desktop. Y ahora el app nos ha demostrado, como en general el mercado mexicano, pero a nosotros nos tiene gratamente sorprendidos, la adopción y los incrementos. Tenemos más de 350% de incremento en descargas, más de 400% de incremento en usuarios mensuales activos. Nuestra participación de ventas pasó del menos del 1% hace 2 años a casi el 20% de las ventas el año pasado. La cantidad de clics en el dispositivo móvil se vuelve clave y lo que necesitamos es disminuir nuestros procesos a menos clics, pero en un proceso muy claro para el cliente, para que no se quede con la duda de ya compré, me van a entregar, ¿cuándo me dijiste? Que todo sea muy claro en cada etapa del proceso que esté siguiendo el cliente. Las principales mejoras que yo estoy observando en nuestras aplicaciones es definitivamente la velocidad, ¿no? Es muy importante que todo cargue prácticamente al instante. Esperar un segundo en tu celular ya es como una eternidad, entonces cada vez tiene que cargarse más rápido el contenido. Eso estamos mejorando. Y también en cuanto a navegación hemos mejorado filtros. Por ejemplo, introdujimos el filtro de llega mañana, que era algo muy importante también en la pandemia porque la gente aún tenía menos tolerancia de esperar unos días hasta que llegue el producto. No, tenía que llegar o mismo día o mañana porque eran productos también de primera necesidad, etc. Entonces nos enfocamos en esto. El consumidor ya espera entrar en la aplicación y poder ver ahí toda la información. Y algo que quizás no todas las empresas todavía tienen es que desde la aplicación se puede resolver cualquier tema y que no hace falta entrar a la página web desde una computadora. Entonces, realmente pensar en mobile primero es ya una obligación desde mi punto de vista, y también dar máxima visibilidad y transparencia sobre el estatus de la transacción al comprador es también un best practice que seguramente muchos deberían implementar. Pues, ¿qué deberían de hacer como mejor práctica? Y puedo sonar muy repetitiva, pero obsesionémonos con el consumidor y con el consumer journey dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nosotros cada que capturamos a un consumidor, no solo nos enfocamos a que su navegabilidad dentro de la aplicación sea buena, sino cómo podemos darles estos efectos y estas sorpresas, como teniendo promociones súper atractivas dentro de la aplicación, que sean ad hoc a la temporalidad, al momento, con precios atractivos, ¿no? Entonces, estos efectos wow. También dentro de cada entrega tenemos estas sorpresas con bolsas temáticas que se han vuelto coleccionables. Entonces, este también es un efecto para que los consumidores te recuerden. Iniciativas de sampling para que cada consumidor, si no puede estar en las tiendas probando nuevos productos, qué mejor que le lleguen a su casa, que los pruebe y que sobre eso los pueda recomprar. Entonces, siempre nos enfocamos a cómo damos una sorpresa, cómo hacemos un efecto wow para que toda su experiencia sea súper integral. La logística hoy en día representa casi que el 60% de lo que nosotros llamamos la experiencia de un cliente. El cliente a la hora de comprar está esperando que su producto llegue en los mínimos días de entrega, que pueda tener trazabilidad y visibilidad de cuándo le va a llegar, y que el momento de la entrega sea un momento perfecto en donde el producto que él está recibiendo realmente sea lo que él pidió. Entonces, cada vez más el poder tener una logística 100% tecnificada y muy eficiente toma mucha relevancia a la hora de aumentar las ventas, crecer y ser más competitivos como marca. El año pasado la inversión aquí en México fue de $420 millones y gran parte de esta inversión fue hacia soluciones logísticas y también hacia la tecnología que mencionabas. Nos metimos fuerte en todo que es última milla y la Melinet, en donde trabajamos con los grandes transportistas, DHL, UPS, FedEx, Estafeta, 99 Minutos, hay muchos con que estamos colaborando, y adicional a esto, nosotros mismos estamos realizando entregas. Eso nos permitió de reaccionar con mucha más velocidad a ese cambio de demanda y de mejorar los tiempos de entrega. Hoy más del 85% de los productos que se compran en Mercado Libre se entregan dentro de 24 a 48 horas aquí en México. La situación de hace 1 año y medio, 2 años, nos fuimos de 30.000 metros cuadrados de almacenes a más de 200.000 metros cuadrados.
y ahí fue gran parte de nuestro foco, y hoy la mayoría del volumen que se transacciona en Mercado Libre sale de uno de nuestros centros de distribución, y nosotros sumamos 4 aviones aquí en México a nuestra flota logística para justamente llegar también a los puntos extremos de la República dentro de 24 horas. Así que el lado logístico es algo que enfocamos mucho, y cómo explicar los tiempos, la promesa de entrega, es decir, antes de la compra, aclarar exactamente cuándo le va a llegar el producto al consumidor, y después de la compra, ser todavía más transparentes sobre el estatus del pedido. ¿Y qué pasa con la logística? Entra a un papel fundamental para crear la confianza con el cliente, ¿no? Si el cliente obtiene en la primera orden que realiza en e-commerce toda la visibilidad de su envío, saben perfectamente en dónde está en cada momento, le llega en la fecha en la que estaba prometida, etcétera, pues bueno, crea una confianza, y entonces ahí empezamos a cambiar los hábitos de consumo de los clientes. Con los estudios que hemos hecho en Lambo, el cliente cada vez demanda el producto en menos tiempo. Entonces tienes que estar preparado en poder tener esta calidad que pues están ofreciendo ya pues, los mejores jugadores. Y súmale que también le tienes que agregar la posibilidad de regresar el producto, si así lo quiere. O sea, incluso de hecho se acaba hasta que el día decide que ya el producto es lo que quiere y se lo queda, o decide regresarlo y le haces el proceso de solución fácil. Ahora, si logras eso, en mi experiencia, el cliente en México es un cliente bastante leal. Si hiciste bien tu trabajo, la posibilidad de que ese cliente se quede contigo por mucho tiempo es alta, pero tienes que hacer un gran trabajo para que desde la primera experiencia sea muy positiva. En México, el 40% de los paquetes que se envían a través de e-commerce se entregan por paqueterías on demand, o como lo estás llamando tú, última milla, y esto cada vez va a ser más relevante y seguramente va a seguir creciendo y va a ser mucho más demandado. Quien no tenga última milla seguramente va a quedar fuera de la jugada. El skill principal que necesitamos en este ecosistema es la versatilidad, porque estamos hablando de un tipo de negocio que evoluciona muy rápidamente, un tipo de negocio muy complicado porque tienes que entender de marketing digital, de logística, de atención a clientes, de finanzas, de plataformas. Entonces necesitamos perfiles que puedan saber de todo, coordinar áreas muy distintas. Ya no podemos pensar que solamente ciertos roles de una organización son los roles que entienden de tecnología o que entienden de herramientas que analizan data. Vivimos en un mundo de data en el que tenemos todas las áreas que saber entender. Lo que falta para que podamos estar del otro lado, para que podamos tener nuestro lugar en el mercado global del comercio electrónico, es educación, entrenamiento de talento y apoyo. El proyecto más padre que Grupo Alibaba tiene alrededor del mundo es un proyecto que se llama Aldeas Digitales. En China dijeron, la transformación digital es inevitable. El problema es que solamente le está pegando a el pico de la innovación. Ese proyecto en China empezó en el 2010. Para el 2020 habíamos creado 5.210 aldeas digitales que habían sacado a más de 50 millones de personas de la pobreza. Entonces yo todo el tiempo que vi este proyecto pasar, yo decía, esto lo podemos hacer en México. Entonces hace 2 años me fui de China y me vine a México para replicar el modelo de aldeas digitales. Empezamos ya a trabajar. En este momento estoy entrenando 600 profesores, docentes de universidades públicas en México que van a entrenar 6,000 estudiantes universitarios que se dividen en grupos de 4 y van a intervenir 1,250 microcomercios en 6 estados de la República Mexicana, apoyándolos durante todo este año en su proceso de transformación digital. En 2020 se estima que se duplicaron el número de empresas, de pymes vendiendo en línea. Es un gran crecimiento. Pero el 85% de esas empresas dicen que no saben cómo vender en línea. Entonces aquí está la gran oportunidad que tenemos como país para dar acceso a más gente a este canal de venta en línea, a más pequeñas empresas, pero no solamente darles acceso, también capacitarlas. De hecho, es donde Lambo está jugando un papel.
nosotros lanzamos varias ofertas de educación, un programa que se llama Ayuda, cuyo objetivo era justamente ayudar a esas empresas a vender por primera vez en línea. En 2020 tuvimos más de 35.000 horas hombres de capacitación, por ejemplo. Participaron más de 20.000 personas a nuestros eventos, ¿no? Porque sabemos que es a través de compartir este conocimiento que podemos ayudar a esas empresas a incursionarse en las ventas en línea. Para poder consolidar nuestra estrategia omnicanal, lo que estamos buscando y construyendo es darle a nuestros clientes una experiencia personalizada, memorable, sin fricciones, en todos los puntos de contacto. Tienda física, WhatsApp, el chat, nuestro call center, coppel.com, en el móvil, en el celular, dentro de la tienda física, en el módulo de coppel.com. No importa dónde el cliente esté interactuando, tenemos que, primero, disponibilizarle la información al cliente en los canales para que sepa el estatus de su pedido, cómo va su solicitud de crédito, si ya abonó al crédito Coppel, si renovó su club de protección, que es nuestro seguro, está vigente o no está vigente. Tenemos que disponibilizar la información. Cada canal tiene sus particularidades y su forma de operar. No es lo mismo una conversión corta en WhatsApp que escribir un review en el app o que establecer una conversión en un chat donde te puedes explayar más. Entonces, cada uno de los canales hay que entenderlo muy bien, pero hay que darle esa experiencia memorable única. Hoy en día, el consumidor ya es omnicanal. 9 de cada 10 compradores en línea en México está teniendo una interacción entre la tienda física y la tienda en línea. O sea, consultando primero en el sitio web o en la aplicación antes de escoger un producto y comprarlo en la tienda física. O sea, descubriendo el producto, probándolo en la tienda física y comprándolo por internet o teniendo una interacción entre los dos. 9 de cada 10. O sea, yo sí creo que el mundo digital incluso hace la compra en sitio mucho más rica. Lo que no hace es desplazar la compra en el mundo físico. Es más, ni en los lugares más avanzados como China, el comercio electrónico es la mayoría de las ventas. La mayoría de las ventas, incluso en países muy avanzados, sigue haciéndose en tiendas físicas. Dicho eso, la experiencia en tienda física incluso puede ser mucho más rica, mucho más atractiva si la complementas con el mundo digital. Sin duda, el desarrollo omnicanal de las empresas tiene que involucrar distintos jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumidor hoy no está casado con solo una aplicación y normalmente puede estar comprando diferentes artículos. En la nueva normalidad va a haber cosas en línea y va a haber cosas físicas, pero lo importante es que sigamos robusteciendo esta oferta de valor para que cada que necesiten comprar algo en línea puedan hacerlo de una forma efectiva. Seguramente vamos a volver a un mundo en donde hay más actividad en el mundo físico y la gente quiere salir, ver los productos y seguramente habrá más foco en la experiencia. Algunas cosas van a regresar a la normalidad, pero lo que hizo la pandemia desde mi punto de vista es abrir los ojos a millones de personas sobre qué tan conveniente es la compra en línea y cómo puede mejorar su vida. Mira, el futuro de los negocios y de hecho el presente es omnicanal. ¿Okay? Cada día vamos a platicar menos de e-commerce versus commerce. En realidad vamos a quitar el e de e-commerce porque al final todo eso es para establecer, desarrollar una mejor relación con el cliente y mejorar su satisfacción, que esté más contento. Eso es la clave del futuro, hoy, mañana y pasado mañana.